Una, ¿Está grabando las dos? dos, tres y... Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Hoy traemos a la mesa ante todos ustedes un tema bastante interesante, la discapacidad, los primeros registros históricos, el cómo este concepto ha evolucionado y qué podemos como sociedad seguir abonando a este concepto para construir nuevos niveles de conciencia con respecto a este tema. No sé si alguno de mis compañeros gusta iniciar con alguna aportación. Sí, yo. Bueno, yo quería empezar con un ejemplo que va a cobrar sentido conforme vaya desarrollando mi idea. Y es que, bueno, en la Edad Media, digamos que cualquier persona que se le tachara de rara o extraña, pues era, pues sí, sacrificada, digamos, de alguna forma no tan explícita, pero pues era cualquier persona extraña, ¿no? Hay rumores que había gente con ojos rojos y que por culpa de la religión, por decir no, es que eso es satánico, pues igual fueron sacrificadas. Y así parte la idea que es de los primeros registros de las personas con discapacidades. Menciona que al ver este tipo de personas con deformidades, se dice así explícitamente deformidades, pues la iglesia decía, eso debe ser de alguna forma satánica, pues, o no de lo que estamos profesando. Y de igual manera las personas que padecían de lo mismo, pero de forma psíquica, ¿no? De forma mental, de alguna especie de, pues, de discapacidad mental. Entonces, fue hasta, creo que 1960, que fue cuando de verdad se le empezó a tomar importancia a este sector, que pues de alguna forma es un sector marginado, ¿no? Pero pues comienza parte de que lo excluye la religión. Hablando de ese sector marginado, ahora las nuevas tendencias que intentan hacer las instituciones, pues, algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, y en este sector entra el Teletón. Ellos se encargan de tener actividades de apropiación de lugares con los niños con discapacidad, con diferentes, hasta niños autistas, porque ojo aquí, el término es personas con discapacidad, pero refiriéndonos al autismo son personas autistas, porque el autismo no es una discapacidad, es un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, se parte de este tipo de actividades para hacer conciencia en que no solamente las personas pues neurotípicas van a ese tipo de lugares, sino que hay un gran repertorio de diferentes tipos de personas que también quieren ir y que no sé si el volumen está muy fuerte o algo dentro de su experiencia no le alcanza de gustar por esta falta de conciencia social, pues justamente quedan segregados hasta ahora en la actualidad. Me gustaría retomar lo de mi compañero Bless. Anteriormente, lo que sucedía, ¿no? Y aquí me parece bastante interesante el cómo la iglesia consideraba a las personas, porque recordemos que anteriormente tanto habían personas con discapacidad, habían personas también con mutaciones, habían personas con ciertas características físicas no naturales, ¿no? Porque también anteriormente había mucho incesto que se reproducían entre familias. Entonces posteriormente se daba esto, lo de que muchas personas no nacían del todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia? Que la iglesia consideraba a estas personas como no, ¿cómo decirlo? No aptas para para Dios o para la misma religión, o de plano como que las tachaba, que eran como del diablo, que tenían que ver como con magia oscura. Incluso cuando se daba casos donde algunas señoras con ese tipo de características las consideraban brujas, y también se daba casos donde las quemaban, las maltrataban, no solo a las señoras, también todas las personas con estas características, y también llegaba al extremo de eliminarlas, de matarlas, además de excluirlas y todo eso. Entonces también pues hay que recordar que la iglesia anteriormente tenía mucho peso, incluso más peso que la política. Entonces todo lo que estaba mal para la iglesia estaba mal para todos. Y pues sí, anteriormente todas estas personas eran consideradas totalmente mal para todos. Sí, claro, y a lo largo del tiempo fue evolucionando, ¿no? Se va intentando hacer un proceso de conciencia diferente.
hay algo a mí que me genera mucho interés de la situación de vida cotidiana, que es cuando reciben un diagnóstico las familias sobre que su hijo tiene una discapacidad. Es automáticamente una idea de que no van a tener una vida normal o una vida en que puedan disfrutar, y eso es una idea que se ha concebido de acuerdo a que vivimos en una sociedad donde el valor de cada ser humano radica principalmente en la productividad. Por eso vivimos en un sistema capital donde se mueve el negocio. Entonces, por ende, una persona que no cumple las normativas necesarias para ser productiva muchas veces recibe un estigma que es mucho más duro incluso que la misma discapacidad en sí, ya que es importante destacar que si la persona al menos puede sentir, puede escuchar un poco, o aunque tenga una percepción diferente de las cosas, como es en el caso del autismo, eso no es un impedimento para que esa persona pueda disfrutar de la vida. Si bien tampoco hay que ser extremistas, tenemos que tener conciencia de que es una condición y que nosotros debemos adaptarnos o hacer un juego, una reflexión interna para poder entender que no todo es lo estandarizado. Entonces es bien importante esta parte, ¿no? Separar este discurso que mucho viene por parte también de lo ¿Qué nos han dicho? Ajá, de lo que nos han dicho, de la conquista española, de la idiosincrasia de la sociedad, que es esta parte de lo que debe ser, que en este caso es lo productivo. No sé si alguien... Sí, y justamente lo que comentaba mi compañero André, me gustaría comentar aquí al servidor, de que en el artículo que leímos, en el texto que leímos, justamente venía una parte en la que decía que anteriormente a estas personas llegaban al extremo de eliminarse. Y cómo la... liquidar. Liquidar, Sí, decía. explícitamente. Exacto. Liquidar. Entonces, ¿cómo en la actualidad a estas personas ahora pasamos al extremo de sobreprotegerlas, ¿no? Entonces, justamente en el texto lo dice, y eso me hizo reflexionar bastante, porque si bien tenemos que tener consideración con ese tipo de personas, tampoco tenemos que caer en la romantización. Exacto, en sobreproteger a todas estas personas, porque justamente también se me vino una analogía, quizás un poco, no sé, un poco alejado del tema, pero como los animales en cautiverio, o sea, los tenemos, ¿no? En cautiverio, y eso hace que estas personas allá afuera no se valgan por sí mismas estas especies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que cuando las estamos cuidando, al momento de que enfrentan la vida diaria... que ya no esté el cuidador, ¿no? Exacto. Al momento de que enfrentan lo que la vida nos depara, que por cierto es bastante deprisa, bastante rápida, pues ahí es donde estas personas no saben qué hacer, ¿no? Entonces también tenemos que darles la oportunidad, darles esa libertad a las personas que también se valgan por sí mismas y también que puedan hacer sus cosas, ¿no? Hasta donde ellos puedan, claro. Sí, claro, o sea, es interesante lo que comentas, porque más que darles oportunidad, creo yo que es darles la oportunidad de una correcta integración, porque anteriormente se manejaba el concepto de la inclusión, pero este concepto sigue siendo segregacionista, ya que aunque incluyamos y nosotros no hacemos una integración correcta, no vamos a permitir que en este caso, por ejemplo, si hablamos de niños en las escuelas primarias, aunque se integre, por ejemplo, en los juegos que no están diseñados para personas con discapacidad, no se está haciendo, la inclusión. Si se incluye, no estamos haciendo el trabajo correcto, porque lo que buscamos es hacer un movimiento integrador. Sí, me gustaría comentar una idea, que para que haya una verdadera inclusión, se tiene que dar en presencia, participación, clases en las actividades de la escuela, que solamente lo tienen ahí en su sillita especial, en su sillita diferente y ya, y tampoco tiene aprendizaje en el aula, no se puede hablar de una completa inclusión. ¿Qué es lo que tú opinas, compañero? Bueno, Diego. Yo, pues, que es un tema difícil, porque yo siempre entro en conflicto cuando se habla de ese tipo de cosas, porque yo cada que hay un concepto del estilo trato de dividirla o de establecer lo que es la normalidad, que pues es un concepto que a día de hoy no existe, pero aún así nos tenemos que hacer una idea de qué puede llegar a ser. Entonces la normalidad es
es parecido a la objetividad, ¿no? A lo que creemos que es pues lo normal. Pero ya no existe ese concepto porque cada quien lo ve a su forma, entonces es cuando se convierte en una subjetividad. Entonces, pues yo creo que a esas personas con discapacidad o con condiciones hay que tratar de tratarlas con la normalidad hasta donde sea posible, porque pues, o sea, tampoco puedes ignorar al que está en silla de ruedas, ¿no? Y no puedes decirle que ahora camina, pues no. Y pues sí, esa es mi opinión sobre eso. Muy bien, me gusta mucho lo que dices. Es muy cierto que la normalidad es un concepto muy subjetivo y lo podemos ver a lo largo de todas estas facetas que mencionaron cada uno de ustedes con respecto a la evolución de la concepción que se tiene de las personas con discapacidad. Fue cambiando la normalidad. Exactamente. Entonces, para terminar, compañeros, no nos queda más que invitarlos a la reflexión de que si bien no estamos como solíamos estarlo, tampoco estamos donde queremos estar realmente con la conciencia de las personas con discapacidad. Entonces, al no haber esta normatividad, es algo bueno hasta cierto punto porque podemos ir construyendo, deshilachando nuevas ideas y nuevas maneras de integración en este caso, o de evolución sobre estos conceptos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado y acompañarnos a todos nosotros en esta bonita producción del podcast. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bravo.